Reflexión de hoy. Amigos míos, hoy quiero hablar de la tolerancia. Venezuela, nos decía hace días atrás el profesor Ángel Lombardi, es una sociedad enferma. Y ciertamente hay que recomponer, hay que sanar a la sociedad venezolana. Necesitamos que ocurran hechos y acciones que nos permitan sanar, pero cada quien debe sanar también. Cada quien tiene que hacer una reflexión. Estamos llenos de intolerancia, de incomprensión, no se respetan las opiniones ajenas, se descargan las opiniones ajenas. El gran escenario de todo esto en este momento es Twitter, que es una gran red social donde hay cientos de miles o millones de personas y ahí uno observa esta especie de jauría de pelea gigantesca que hay en un todos contra todos. Ahora, ¿cómo lograron resolver los chilenos el problema de Augusto Pinochet? Augusto Pinochet era un matón, un dictador, asesinó bajo sus órdenes a más de 30.000 personas, restringió todas las libertades políticas y los chilenos tuvieron que buscar un camino para resolver el problema de Augusto Pinochet y reencontrarse como pueblo, reencontrarse como sociedad. Lo primero que hubo fue un acuerdo político general, donde se incorporaron desde la izquierda, el Partido Comunista, el MIR, pasando por la socialdemocracia, la democracia cristiana, el social cristianismo y la derecha, lograron hacer un frente amplio para embestir y embistieron electoralmente y electoralmente derrotaron a Pinochet. Nosotros estamos fraccionados, divididos, enfermos, tenemos una especie de carga de odio que arrastramos y el odio es una carga muy pesada. Porque afecta más al que odia que al que es odiado. Porque el que odia carga sus odios encima, se amarga, se vuelve un ser amargo. Nosotros tenemos que resolver estas cosas. Cuando uno ve la encuesta de Data-Análisis y más del 60% de la gente está ajena al gobierno y a la oposición, es un mal síntoma. Es un muy mal síntoma. Y tenemos que propiciar mecanismos que permitan, en primer lugar, frente al desastre que ha provocado la revolución bolivariana, construir un gran frente amplio, pero un frente amplio de verdad, no un frente amplio de partidos solamente. Un frente amplio donde esté todas las organizaciones no gubernamentales, pero además que logre convencer al ciudadano que vale la pena bajar nuestras banderas de nuestras ideas, de que si yo soy de derecha, que si yo soy de izquierda, que si yo soy de liberal, que si yo no soy liberal, que si yo estuve con Chávez o que si no estuve con Chávez, que si estuve con los Adecos o con Sala Romer. Eso no es importante. Eso no es importante porque hay cosas más importantes. Porque si seguimos en esta fractura, le estamos sirviendo en bandeja de plata a quienes tienen 21 años en el poder para que sigan eternizados en el poder. No conseguimos el músculo necesario para, con la Constitución en la mano, construir un camino a la crisis que vive el país. Uno ve, hoy discutía con mucha gente, conversaba, a mí el que me escribe, hay gente que me escribe duro y yo voy y privadamente converso con ellos, hay quienes me insultan y los bloqueo, yo no tengo por qué aceptar insultos de nadie, ni tengo ni ánimo ni ganas, pero quiero decir, hablar con la gente. Se ha generado una crisis con el tema de Maradona
que si era cocainómano, que si era chavista, que si era futbolista. Pero antier, cuando tuvimos a Rodrigo Cabezas, explotaba el Twitter de la gente rabiosa. Esa era del gobierno. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer con los que se fueron del chavismo, que se fueron del madurismo? No los vamos a aceptar. No son aceptables. Somos demasiado puros como para no aceptar a quienes se deslindan de allá y necesitan que los reconozcamos acá, en el nombre de Dios. Necesitan entrar en el Frente Amplio. Necesitan estar porque necesitamos construir la mayoría necesaria. Porque si no construimos la mayoría necesaria, la minoría nos va a seguir gobernando y haciendo daño como pueblo. Entonces, no cabe la mezquindad, no cabe el egoísmo, no cabe la intolerancia. Tenemos que vernos en la necesidad primaria de salir de la crisis, de salir del problema. Después vendrán las elecciones y será muy interesante ver cómo los partidos de la derecha discuten sus ideas con los partidos de la izquierda y la socialdemocracia dirá lo suyo y la democracia cristiana lo suyo. Pero eso es en democracia. Fuera de la democracia eso no existe. Por lo tanto, esa es una discusión que no tiene ningún sentido en este momento. En este momento lo que hay es que construir el pivote unitario donde todo el mundo quepa, donde todo el mundo pueda aportar, donde no nos pongamos a distinguir que si yo soy más puro que tú, este es más puro que aquel, ¿y a dónde vamos con eso? A lo mejor si te vas para el seminario cabes ahí, pero en la lucha por liberar a este país de la tragedia, no cabe. Esas distinciones no caben, no ayudan pero en nada a reconstruir el tejido social y el músculo necesario para la lucha, para la liberación, para la prosperidad, para el progreso. Esto no es una pelea entre los liberales y los no liberales. Esto no es una pelea entre los comunistas y los no comunistas. Vean, Venezuela, el pacto de Punto Fijo, tiene un pecado original. Cuando Caldera, Betancur y Villalba, los tres grandes partidos, AD, COPEI y URD, se reúnen y firman el llamado pacto de Punto Fijo, cometieron un error. Dejaron por fuera a los comunistas. En vez de traerlos y obligarlos a entrar al brete democrático, a que se pongan al lado de la Constitución y además a obligarlos a vivir bajo la convivencia democrática, los sacaron. ¿Y qué hicieron los tipos? Armaron una guerrilla. Y una guerrilla que costó vidas, que costó muerte y además se cargaron de odio, infiltraron a la Fuerza Armada, infiltraron las universidades y probablemente están gobernando con el odio que les causó el ser excluidos en aquel momento por el pacto de Punto Fijo. Vean ustedes lo que origina la intolerancia, lo que origina la falta de percepción, incluso el pragmatismo más puro, para utilizar una frase, por ejemplo, de Nicolás Maquiavelo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, decía Maquiavelo. Pero el gobierno sabe utilizar también a Maquiavelo y dice, divide y vencerás. Y nosotros nos dividimos entre puros e impuros. Ahora estamos en una fase casi que nace en Venezuela el nuevo puritanismo, pues. El nuevo puritanismo. Hay que hacerle prueba de sangre a la gente para saber la pureza de su sangre. ¿A dónde vamos a ir con eso? ¿A dónde vamos a ir con esa historia? A ningún lado. A ningún lado. Así, Maduro e incluso su hijo puede llegar a ser presidente de Venezuela, este que llaman Madurito o Nicolásito, si seguimos los venezolanos en esta fractura que no nos conduce a ningún lado. Es menester que la clase política le hable al país, lo reoriente, lo redirija, sea clara, sea franca. Yo diría que regrese a la Constitución algún sector de la oposición,
pero también que los venezolanos entendamos que no nos podemos ponernos a mirar las pecas de la piel los unos a los otros, porque entonces nunca vamos a ser mayoría para sacar a la minoría que tiene al país hecho añicos. Dejo esta reflexión, mis queridos amigos. Dejo esta reflexión porque es difícil, es duro. No es que es duro por la agresión, es duro ver a un país fracturado, dividido, fragmentado y una población o un sector de la población que insiste en fragmentarlo y en dividirlo con unos análisis que carecen de veracidad y carecen de importancia frente a la grave tragedia que está viviendo Venezuela. Hay que construir las mayorías. Después en democracia debatimos, pero mientras no tengamos democracia, estamos obligados a construir una mayoría. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández